Buenos días, tía Lidia. ¿Qué tal? Eh, Hola. en este momento le voy a preguntar sobre lo que viene siendo la época donde fue presidente Alberto Fujimori desde 1990 al 2000. Ujú. Y estas Ya. preguntas, comenzamos con la primera pregunta que sería, ¿cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Los principales. Eh, para mí, el aspecto social y político, porque en el aspecto político hubo mucha corrupción. Ahí empezó la corrupción de comprar bancadas, comprar diputados, eso, y para tener a la mayoría, pues, ¿no? Y en el aspecto social, las protestas, porque como él se quería eternizar prácticamente, ¿no? Él quería reelegirse y quizás ya así cada vez reelegirse y eternizarse ahí en el poder. Entonces ya la gente salía, pues, ¿no?, a las calles a protestar por todo lo que hacía. Claro, por su mal gobierno, ¿verdad? Ajá, entonces ya la gente ya no, pues, de tanta corrupción, tanto esto, y violación de derechos humanos y todo lo que hubo. Entonces la gente ya no quería, pero él quería seguir gobernando, pues no. Entonces no, la gente salía a las calles con la marcha de los cuatro suyos, ahí es donde ya cayó, pues. Claro. Claro, Sí. Nieto. Oye, acá hay una segunda pregunta, porque son 7 las preguntas. Acá la segunda pregunta Ya. dice, ¿qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? En el tema económico. Claro, Claro, ahí que no tengo mucho que decir, pero la verdad no estoy muy ¿qué te digo? Muy no tengo mucho conocimiento de ese aspecto económico, pero sí hubo una inflación, pues, no, cuando él entró al gobierno, pero tuvo sus medidas que también nos afectaron a nosotros, ¿no? claro, como sabemos, él quitó los Y subsidios, ¿verdad? sí. Ah, Como sabemos, Alberto Fujimori quitó los subsidios, ¿verdad? Lo que viene siendo los bonos ahí para las personas. sí. Ujú. Él quitó todo eso, Y ¿no? Por la hiperinflación ajá, que hubo en su gobierno, que dejó a Alan García también. claro, sí, claro, eso venía ya de Alan García, creo. Claro, sí. Entonces sí, hubo una época, pues, en esa época de Fujimori que estuvo, y por eso se dio el Fuji Show, eso se están. Ah, claro, pues. Ajá. Ya. Sí. Pasamos a la tercera pregunta, señorito. A ¿Qué ver. políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Eh, Se implementaron, ahí es donde más se implementó a nivel nacional las ollas comunes. Aunque para mí, bueno, es un programa de ayuda para la gente que necesitaba, ¿no? Pero también era utilizado, yo creo, por ellos mismos para tenerlo a esa gente, pues, ¿no? Con la ayuda que le daban, tenerlo de su lado también, ¿no? Porque yo he visto acá en Chimbote mismo, estas ollas comunes, las dirigentes, todos ellos le llamaban cuando hacían campañas de Fujimori, que tenían que votar por él. Entonces, como que ayudaba, pero también no era una ayuda, era para su conveniencia de ellos, Claro, pues. pues él, porque Pero él lo que sí. quería era poner al pueblo de su lado, ¿verdad? Claro, ahí lo Claro. tenía el pueblo a su lado, pero también yo pienso que esa medida, claro, ayuda a la gente pobre, pero como dice el dicho, no hay que darle pescado al que necesita o al pobre, no, sino enseñarle a pescar, porque no, mucha gente también les daba su comida, qué bien, pero para otra cosa sí tenía. Entonces no es así, Ah, claro, no, es acostumbrarlo, mal acostumbrar a la gente también. claro, porque hubo un caso también donde creo que países exteriores o comunidad que estaba con Fujimori enviaban ropa de marca y la Sí, ropa que estaba en buen su estado familia de lo agarraban ellos, Fujimori. ¿verdad? Sí, sí, es por eso que su familia, todos sus hermanos
estaban en esa corrupción, pues entonces se agarraban las ropas, no llegaba a los pobres, que como debería ser. Es por eso que ellos fugaron, pues, porque se los había denunciado. Claro. O sea, mucha corrupción. En el gobierno de Fujimori empezó la corrupción totalmente, en todos los aspectos. Sí. Bueno, pasamos a la pregunta 4. Ya. ¿Qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas con el movimiento revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso? Según dicen, se dice que Fujimori cometió el terrorismo y toda esa cosa. Hubo terrorismo, sí, pero esto fue un grupo también muy aparte que no, o sea, de Fujimori no es que en el gobierno de Fujimori, con coordinaciones con él, como Vladimir, no. Esto ha sido ya un grupo que ha sido creado en la época de Alan García, que ya estaban en los seguimientos de eso. Por ejemplo, cuando atraparon a Abimael Guzmán, incluso dicen que ni Fujimori ni Vladimir sabían de esto. ¿Por qué? Porque si los avisaban, porque ellos parece que tenían que hacerlo así, ellos, sin que Fujimori sepa, porque parece que ellos mismos, creo que ya tenían sus cosas ahí con el mismo Abimael. No, están relacionados con ellos. Yo he leído una carta que le mandaba el Vladimiro al Abimael Guzmán, que pidiendo el apoyo, entonces no es que como dicen que Fujimori derrotó el terrorismo, no. Yo pienso que no es así. Pero es más, No, dicen todas las personas que él estaba con el terrorismo, ¿verdad? ¿Cómo dices? ¿Cómo? Es más, porque las personas que estuvieron en ese gobierno de Fujimori afirman que él también estuvo dentro del terrorismo. Claro, por eso mismo. Y mira, ahora nomás date cuenta que en las elecciones, esto es bien raro, que cada vez que su hija pasa a la segunda vuelta, hay actos terroristas. Claro. En la segunda vuelta, no sé si te has dado cuenta, con malas notas, no fue con PPK y también último con Pedro Castillo, también justo en los días de la segunda vuelta vuelta, renace el terrorismo. Entonces como que no. Ay, no, como no. que da que pensar, claro, porque, algo no cuadra. Claro. El terrorismo ellos lo sacan a flote cuando les conviene. Claro, cuando les conviene. Cuando les conviene, claro. Así es. Pasamos a la pregunta 5. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Claro, está bien, pero siempre y cuando consultando a las mujeres y con el consentimiento de ellas. Pero hubo denuncias, incluso todavía hay así en momentos de denuncia ahora, de que había mujeres, son indígenas, analfabetas, que no eran sin su consentimiento. Claro. O sea, incluso les obligaban, ya no es así tampoco. Dice que ¿no? iban obligadas a que les esterilicen. Sí, obligadas, sí, así dice, y eso así no, pues. Claro, no. Eso no me parece que sea, que le consulten, ¿no? Pero a orientarles, hacerles entender y que sea su decisión, pero no obligadas, así no, pues por eso lamentable. Que hubo muchas denuncias. Sí. En ese caso, sí. Pasamos a la pregunta 6. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Eso, pues, eso fue lo que te digo, también es un acto de corrupción, porque tenían controlada todos los diarios, la prensa, la televisión, todo. Claro, y aquel pobre de aquel que se oponía a él, porque incluso hay un periodista Corriti que lo habían secuestrado, lo habían tenido secuestrado, hay todo un escándalo con ese tema. A Hildebrand, todos eran seguidos, todos sus opositores, y al que hablaba, pues lo que tenía que hablar, lo que tenía que hacer, pero los otros no, pues calladitos, mutis, y ya. Pero a sus opositores sí, los mandaba secuestrar, quizás también hasta llegar a matar, ¿no? O sea, así era la corrupción. Claro, porque sabemos que...
Sí. Su mano derecha de Alberto Fujimori era Vladimiro Montesinos, que él tenía comunicación con el Montesinos, gobierno y claro, con la prensa, ¿verdad? Claro, claro. Y por eso salió el video, pues, de cómo Claro. la faja de pagos de dólares y para comprar a todo, pues toda la prensa estaba comprada, la televisora comprada. Claro. Así era, que le daban su buen billete y ya. Y uno indignado, pues, porque no podía, la prensa no sacaba todo lo que Fujimori hacía, toda la corrupción que había, pues. Claro. Entonces pasamos a la pregunta Sí. 7, y que es la última. A ver. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Como te decía, los videos que salieron pues a la Claro. luz de cómo él compraba la prensa, compraba políticos, compraba para que se cambien a su bancada y tal. Entonces eso fue lo que hizo caer al gobierno de Fujimori, pues. Claro, todo eso porque él, se dice que él también cobró gente de la tele para que hagan como cortina de humo para que no se vea sobre su gobierno, sobre la corrupción que había. Claro, por eso te digo, compraba. Los diarios, las televisoras, todos estaban comprados. Recibían su buen pago y ¿qué iban a hablar de toda la corrupción que había? Claro. No hablaban, pues, no hablaban. La gente indignada sabía todo lo que pasaba, pero por los periodistas, pues, que no eran comprados. Entonces, pero los otros mutis, como si nada. Claro. No pasaba nada. Entonces, no, pues. Claro. Así fue la época de Fujimori. Ya, tía Lidia, muchas gracias. Ya, chao. Ya, chao, tía.